Pues sí, es el Día del Padre, pero estamos en medio de esta serie del libro de Romanos y no quería yo detener la serie, seguimos honrando a los padres, pero quería continuar, como les digo, con la serie Romanos y estamos en el capítulo 5 de Romanos. Tú lo puedes seguir si traes tu Biblia impresa o en tu teléfono, la versión que tú quieras o que tú manejes o que tú leas, pero estamos aquí utilizando la versión Reina Valera contemporánea. Les voy a pedir si alguien me puede traer un poquito de agua, por favor. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar, es algo hermoso porque es como un resumen del Evangelio. Sabemos cuál es el Evangelio del Señor, ¿verdad? Y he titulado este mensaje El Evangelio de la Gracia. Fíjate qué interesante que Jay nos decía que hay que extender gracia, y es verdad. Extender gracia a los demás, por supuesto, a nuestros padres o incluso a aquellas personas que nos han herido. El Evangelio de la Gracia se resume de una manera tan bonita en estos versículos del capítulo 5. De hecho, son los versículos del 12 al 21. Versículos 12 al 21 en Reina Valera contemporánea. Y esto tiene que ver mucho con nuestro Padre Celestial. Y al final ustedes van a entender por qué me encanta este resumen del Evangelio, el Evangelio de Gracia, porque aquí tenemos que entender algo. Tenemos la oportunidad de honrar realmente a nuestro Padre Celestial, porque Él fue el que ha hecho extensa su gracia con nosotros. En sus hojas de boletines hay 3 puntos. Y el primero de ellos, ustedes pueden tomar nota, llenar el espacio que quede abierto, es que nos presenta a partir del versículo 12 la realidad de que el pecado del hombre, recuerden, gracias, esto es el Evangelio de la Gracia, o sea, de principio a fin, el pecado del hombre nos trae muerte. El pecado del hombre en realidad tiene una consecuencia, y esa consecuencia es muerte. Y voy a leer los versículos 12 al 14, está en pantalla, repito, Reina Valera contemporánea, Romanos 5. Versículo 12 dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Fíjate qué interesante, vamos a entender hoy el por qué. ¿Por qué Adán tenía tanto peso que su pecado hizo que esa naturaleza pecaminosa, que el pecado tuviese consecuencias en el resto de la humanidad? Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13, antes de la ley, antes de que se estableciera la ley de Moisés, recuerden, ya había pecado en el mundo. El pecado no entró en el momento en que entendimos cuál era la ley, sino desde el inicio. Aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Entonces, ¿qué pasó desde Adán y Eva hasta la ley que se entregó por Moisés? ¿Qué pasó con esa gente? Bueno, no tenían una ley, sin embargo, el pecado ya había entrado al ser humano. Y dice, no obstante, versículo 14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. A pesar de que no había una ley escrita, no estaban los mandamientos de la ley, realmente el pecado, la consecuencia del pecado, que es la muerte, se dio desde Adán hasta Moisés y continúa. Aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿De quién está hablando? De Jesús. Adán es una figura, no es el mismo, pero es una figura de aquel que vendría, que es el Señor Jesús. Sabemos que en el principio Dios creó todo, creó los cielos, la tierra, todo ser viviente, pero creó de manera especial al ser humano, al hombre y a la mujer. Y cuando hablamos aquí de Adán, estamos hablando del ser humano, incluimos a tanto el hombre como la mujer. Y Pablo cita Génesis como el evento histórico que es cierto, no como algo figurativo, sino que en realidad lo que se expresa en el libro de Génesis para Pablo era realidad, como lo es para ti y para mí. De hecho, no solamente fue Pablo, sino también Jesús, que en el libro de Mateo, versículo 19,
habla de que Adán y Eva eran personas reales. No nos dejemos meter el cuento de que estos eran chimpancés o gorilas o yo qué sé. Adán y Eva, personas reales, y que su acción tuvo un efecto que hasta hoy lo seguimos teniendo, viviendo. Pero, ¿y por qué este efecto? Para Pablo era obvio. ¿Por qué? Porque el mismo nombre de Adán, el nombre Adán, significa humanidad. Es decir, de alguna manera Adán representaba, cargaba toda la humanidad, todo ser humano en sí mismo. Y por eso se habla a veces del primer Adán, ¿verdad? El primer ser humano. Y Pablo presenta a Adán como una figura, un tipo, una representación, si tú quieres, del mismo Jesús. Ambos, fíjate esto qué interesante y qué importante. Ambos, tanto Adán como Jesús, inicialmente estaban libres de pecado. Adán fue creado libre de pecado. Adán no fue creado con el pecado natural hasta el momento en que él decidió pecar. De igual manera, Jesús, en su humanidad, como hombre, estaba libre de pecado. Sin embargo, por la obediencia completa de Jesús a Dios, él continuó libre de pecado hasta su muerte y resurrección. Y por supuesto, sabemos que él es una deidad, que él es Dios mismo. ¿Se entiende eso? Esto es importante entender, porque tú puedes decir, pero ¿y qué tengo que ver yo con ese Adán? Tantos miles de años que han pasado, ¿y por qué? Bueno, porque él representaba la creación, la humanidad, y al él pecar, entró ese pecado a la humanidad. En el capítulo 3 de Génesis se nos da el relato de lo que llamamos el pecado original, ¿verdad? El primer pecado, la tentación de Satanás hacia Adán y Eva. Y siempre decimos, fue Eva la que desobedeció, fue Eva la que tomó del fruto. Pero ¿dónde estaba Adán? Adán no estaba allá en el campo arando la tierra. Adán estaba al lado suyo y se quedó calladito. Por lo tanto, el pecado realmente fue de ambos, fue de la humanidad. ¿Y cómo fue que cayeron en eso? En una mentira que el enemigo sigue dando hoy día. En realidad, Dios dijo eso. Y eso muchas veces nos lo preguntamos hoy mismo. La serpiente, el mundo, a veces nosotros mismos decimos, ¿y será que Dios es real? ¿Será que Dios realmente es el Dios de la Biblia? No se trata solamente de que nosotros hayamos pecado, ¿verdad? Sino que el pecado en realidad nos lleva ¿a qué? A la muerte. El pecado nos lleva tanto muerte física, por supuesto, y la más preocupante, la muerte espiritual, una muerte eterna, una muerte fuera, lejos del amor de Dios. Entonces sabemos que el pecado es la consecuencia del pecado. Por eso estamos hablando hoy de un evangelio de la gracia, porque ¿cuál es el punto de partida? Había la necesidad de que algo sucediera. El problema había entrado en el ser humano, el problema lo teníamos tú y yo, pero el Señor, que es lleno de gracia, entró en escena. Punto dos. La gracia de Dios nos otorga vida. Así como el pecado del hombre produce muerte, la gracia de Dios en realidad nos da, nos otorga, nos concede vida. Y no solamente vida aquí temporal, sino vida eterna junto con Él. Mira lo que dicen los versículos 15 al 17. De nuevo en pantalla está. Pero el pecado de Adán, aquí empezamos a hacer una diferencia entre el primer hombre y el segundo hombre. El primer hombre Adán y Jesús.
Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un hombre muchos murieron, ¿por qué dice muchos murieron? ¿No murieron todos? ¿No murió todo el mundo? Está la muerte física, que absolutamente todos murieron, tenemos un par de excepciones. Y cuando tú y yo muramos, si el Señor no ha venido, ¿cómo dices? Bueno, ojo, no. Cuando tú y yo muramos, entonces es lo que llamamos la primera muerte y es consecuencia también del pecado. Y a menos de que tú digas, yo no voy a morir en la vida porque voy a extender mis años, no sé, la ciencia ha tratado de hacer eso, pero es imposible. Si Jesús no viene, vamos a morir. Sin embargo, si tenemos vida en Cristo, ¿cómo es esa muerte? ¿Una tragedia total? Esa muerte es sencillamente exhalar por última vez en esta vida e inhalar en la presencia de Dios. Ahora, la tragedia obviamente es para nosotros, ¿verdad? Para aquellos que quedamos. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, porque hubo gente que se salvó, hubo gente que puso su esperanza en Dios, Abraham, por ejemplo, la gracia y el don de Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo. Vuelvo a leer eso. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, ¿qué pasa con esa gracia? Abundaron para el bien de muchos. ¿Por qué dice de muchos y no de todos? Porque a pesar de que la gracia por medio de Cristo fue extendida al ser humano, no todos reciben esa gracia, no todos eligen esa gracia. Muchos van a morir a una muerte eterna, alejados de Dios. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán. Es decir, lo que hizo Adán, a pesar de que era un hombre libre de pecado, pero pecó, no se puede comparar con lo que hizo Jesús, que no solamente era hombre, sino Dios mismo. ¿Por qué no se puede comparar? El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación. Pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. ¿Qué significa eso? Cristo en la cruz, Jesús en la cruz, tomó, recibió, asumió todas nuestras transgresiones. Y tú puedes decir, pero un momento, ¿no sucedió hace como 2000 años este fenómeno? Claro que sí, pero él siendo, si hubiese sido un hombre, pues hombre, a lo mejor lo recordaríamos. A lo mejor estuviera escrito en un libro histórico. Pero siendo Dios, Él tuvo esa capacidad, no merecida, de tomar todas las transgresiones de los seres humanos antes de Él, durante su estadía aquí en la tierra y después de Él hasta nuestros días, las transgresiones del ser humano. Por eso no se puede comparar ese don tan grande de Dios, de Jesús, con Adán. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, entró el pecado y reinó, todos morimos físicamente, mucho más reinarán en la vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Mucho más tú y yo tenemos acceso a esa gracia, a ese regalo, a ese don de Dios para tu vida y para la mía. Este es el Evangelio de la gracia. Es decir, es la historia de nuestra salvación. Lo que se suponía que era la muerte para todo hombre, para todo ser humano, muerte física y muerte eterna, se convirtió en la muerte de un solo hombre, Jesús, que fue obviamente el Salvador. Y si el primer punto, lo primero que hablamos, trataba de las consecuencias de ese pecado, la muerte, aquí nos habla de los beneficios, del tremendo beneficio que tú y yo tenemos por lo que Cristo hizo en su vida, su muerte y su resurrección. La obra de Adán en realidad trajo muerte,
Pero la obra de Jesús vino con gracia, vino con gracia. Dice aquí que reinó la muerte y que reinará la vida. Podríamos decir que Adán y Jesús eran como reyes. Y debido a Adán entró ese reino de la muerte, del cual todavía tú y yo físicamente, a pesar de ser cristianos, a pesar de tener Cristo en nuestro corazón, aún tenemos esa consecuencia, la muerte física. Pero Jesús dio vida, es el Rey de la vida, y por eso en ti y en mí reina la vida eterna junto con Él. Vida eterna tenemos todos los seres humanos. Tú y yo fuimos creados para vivir una vida eterna. Nuestra alma, el alma de todo ser humano es eterna, fue creada de esa manera. La pregunta es, ¿y esa eternidad dónde se va a vivir? Y tenemos tú y yo no solamente el don, el regalo precioso de que podemos vivir con Él si así lo deseamos, o podríamos decir, ¿sabes qué? No me interesa. Y eso sería grave, sería tremendo. Cada vez que hacemos morir a la carne, ¿verdad? Porque hasta el momento, a propósito, me acabo de acordar algo. Jania, ya me acuerdo. Tengo que hacer una aclaración de algo que dije yo la semana pasada. ¿Quiénes no estaban aquí la semana pasada? Si no estuviste, a partir de mañana tú puedes ver lo de la semana pasada. Es importante que lo veas. Porque hablaba yo de votos. ¿Se acuerdan que yo les dije, con Dios no podemos hacer votos porque Dios no es una transacción? No es que, Señor, si yo hago esto, tú vas a hacer esto. Si yo voy de rodillas de aquí hasta tal parte, entonces tú me vas a dar el carrito. Eso no funciona así. Sin embargo, hablando precisamente con Hannah respecto a esto, me decía, pero un momento, ¿cómo así que no hay votos? Y en realidad la palabra creo yo que no es votos, sino que hay pactos. Y Dios sí es un Dios de pactos. Y así como Él hace pactos, Él tiene un pacto con nosotros, también nosotros podemos pactar con el Señor. Señor, pero siempre y cuando lo que nosotros traemos a la mesa esté bajo la voluntad de Él, corresponda a la voluntad de Dios. No porque yo voy a hacer un pacto con Dios, pero voy a hacer lo que me da la gana. Porque Dios no funciona así. ¿Se entiende? Entonces, porque yo sé que estuve hablando de votos y nadie dijo nada. Y a lo mejor tú dices, bueno, Señor, ¿qué habla? Entonces, no somos personas que compramos el favor de Dios. No tenemos el precio para pagarlo. El precio ya fue pago y fue Jesús. Nosotros somos personas que recibimos ese favor, que lo recibimos libremente si queremos, porque Dios es un Dios generoso, lleno de gracia y la quiere extender hacia nosotros. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a mí me parte el corazón, y quiero que lo sepan que yo también de alguna manera llegué a hacer estas cosas. Ver personas de rodillas, atravesando calles de piedra y de tierra, con rodillas peladas, ofreciendo ese voto al Señor. Obviamente hay humildad en ello, no podemos decir que eso es una locura, hay humildad en ello, pero en realidad no es lo que la palabra nos dice. La palabra nos dice, si tú quieres tratar con Dios, haz un pacto con el Señor. Señor, yo te voy a entregar mi vida completamente por mis hijos. Cuando nosotros hablamos de ayuno, el ayuno no es comprar el favor de Dios. Y entramos a periodos de ayuno extenso, ¿verdad? 21 días de ayuno de oración. No es porque al final el Señor tiene que hacer algo, no, sino que como un pacto de decir, mira, Señor, estos días yo voy a decirle no a la carne, porque yo quiero hacer ese pacto contigo. Y quiero unirme a ti, quiero tener esa comunión, coinonía contigo. ¿Me entienden? Cierro el paréntesis. ¿Está claro? Mejor. Luego escucharé al respecto, parece. Ok. Así que cada vez que nosotros morimos a la carne, ¿verdad? Cada vez que tú dices no a las cosas que no deben ser, nos parecemos más a Jesús. Y eso es lo que Jesús... Qué interesante que hoy estaban cantando un canto que dice... ¿Cómo se llama el canto de Jesús? Ven.
El que decía, ven Jesús. ¿Cómo se llama ese canto? Él viene otra vez. ¿Ese canto de dónde es? ¿Es el canto que ustedes escribieron o no? Aunque ese canto... Ven Jesús, es el que ustedes escribieron. Bueno, cuando Él venga, y todos decimos, sí Jesús, ven, sí Jesús, ven, sí Jesús, ven. Ven ya. ¿Estamos listos? ¿Por qué no? ¿Estamos listos para que Jesús venga ya? ¿Todos decimos? Deberíamos estar listos. No significa que en realidad somos aún santos, estamos en un proceso de santificación. Pero el anhelo de nuestro corazón debería ser, Jesús, ven. Ven, porque quiero que seas el rey de mi vida, el rey de mi familia, el rey de mi comunidad, el rey de este país, el rey de la tierra. Quiero que vengas y gobiernes. Pero, ¿qué pasa si Jesús viene y nosotros somos una novia desinteresada? Mascando chicle. No me interesa mucho esto de Dios, pero Dios viene por mí, que va a venir por ti. Gustavo algo le vio a esta chica. Como no está Gustavo aquí, podemos hablar libremente de Gustavo y de Ina. Ok, Gustavo, estos chicos que estaban acá, la vio y vio algo que, wow, le conmovió el corazón, le llenó el corazón de emoción y decir, yo quiero con esta chica. Así Jesús quiere con nosotros. No porque sea una relación de matrimonio que nos vamos a casar físicamente, sino en su corazón Él quiere ver a alguien que diga, wow, me corresponde. Ustedes están extremadamente callados hoy, o yo estoy así como muy serio. ¿Qué está pasando? No sé, pastor, siga hablando. Ok, gracias. Hay algo que nosotros a veces, no sé si lo hacemos, yo a veces lo he pensado. Trato de no hacerlo, pero a veces pensamos que nosotros vamos a vivir nuestra mejor vida, la vida en abundancia, pero cuando estemos con el Señor. Que aquí no. Aquí es una pura vida de sacrificio y de decir no, y aburridos y encerrados. Y cuando Jesús nos da vida, no, mira, para Jesús no es que, es que está el pedazo de tiempo aquí con la tierra y luego pues esperemos a que... No, Jesús nos da vida. Nosotros somos los que dividimos. Pero te pregunto, ¿tú estás bien viviendo tu vida en abundancia? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vivir en abundancia? Completo, pero... ¿Cómo? Tenemos paz en nuestra vida, tenemos alegría en nuestra vida, tenemos júbilo en nuestra vida. No porque no haya problemas, que estamos agradecidos, que podemos ser felices, que no tenemos que quedarnos en un convento. Hay gente que se llama a un convento y está muy bien, ¿no? Pero no lo hago porque es que todo es pecado. No, tenemos gracia, vida. Mira, Juan 10:10, el ladrón vino ¿a qué? A hurtar, matar, destruir. Pero Jesús vino ¿a qué? He venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Eso no significa llenos de dinero. El dinerito ayuda, ¿no? A veces. Pero no significa eso, significa vivir una vida plena, abundante. Mira, para mí es la verdad que es de ánimo ver a Valentina aquí hoy. Y la llamé ayer, con la cuestión de su mami, la llamé ayer y dije, Dios mío, a ver cómo contesta. Y bueno, sí, obviamente estaba muy triste, pero yo siento en ella, no se ha derrumbado, porque ella tiene fe en el Señor, creo que es ello. Y eso nos levanta. Y como ella, tú y yo constantemente estamos expuestos a una noticia tremenda de un médico, estamos expuestos a un problema relacional, a algo que pasó, a un accidente, tantas cosas que nos pueden pasar en un segundo, pero no nos deben derrumbar. Obviamente nos duele. Somos en sí mismos, somos débiles, ¿verdad?
todo nos duele, todo nos afecta, todo. Pero en Él no es que somos fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos vida en abundancia. Y es que esa gracia que nos extiende también es fuerza, ojo, para yo poder sobrevivir y para decir no a las cosas que tengo que decir no y sí a las que tengo que decir sí. Pero a veces vivimos un poquito como en derrota. ¿No te ha pasado? Solo al pastor le pasa. Ok, muy bien. Sigo creyendo en el Señor, sigo clamando de que tengo vida al Señor. Punto 3. Acuérdame otra vez tu nombre, ¿cómo es? Lucy. Lucy, normalmente esta iglesia no es así de calladita. Esta iglesia es amén y aleluya. Y se levantan y aplauden y danzan. Cuando el pastor habla. Por fe declarémoslo. Punto 3. Jesucristo es el mediador de la gracia. Entonces sabemos lo siguiente, el evangelio de gracia, todo comienza porque el pecado trae muerte, ¿verdad? El pecado trae muerte, pero la gracia de Dios trae vida. Ahora, ¿cómo es que trae esa vida? ¿Quién es ese dador de vida? Jesucristo es el mediador de la gracia. A ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se mastica eso? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Versículos 18 al 21. En pantalla está. Así que, como por la... Vuelve, mira, lo magistral. Esta es una carta magistral. Romanos es una carta tremenda. Ahora, nosotros la hemos dividido en capítulos, en versículos y todo para medio masticarla. Pero en su contexto, hermosísima. Y hay evangelios maravillosos, ¿verdad? Pero esta carta, en particular la carta de Pablo, y todas las cartas que él escribió, las que otros recibieron, maravillosas, pero aquí, de una manera, resume, yo creo, de una manera muy clara, muy masticable. A veces repetitiva, porque necesitamos que nos repitan, yo necesito que a veces me repitan las cosas para entender, y eso hace esta carta. Pero mire, dice, así como por la transgresión de un solo hombre, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de un solo hombre, Jesús, vino la justificación debida a todos los hombres. Es decir, no hay hombre que se escape de la realidad y de la paga del pecado. Pero tampoco hay hombre que se escape, a menos que lo que rechace, que se escape de ser justificado por lo que Dios hizo, porque Él no lo hizo para fulanito o sutanito, para los latinos o los no. Él lo hizo para toda la humanidad, toda su creación. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia, qué importante la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Muchos serán, porque no todo el mundo, ojo, que esto es algo que debe pesarnos. No todo el mundo ha escuchado el evangelio de la gracia. Y el Señor nos encomendó a ti y a mí expresar, llevar el evangelio de la gracia a todo el mundo. ¿Lo estamos haciendo? Algunos dicen que sí, amén. La ley se introdujo para que abundara el pecado. Uy, eso está como raro. Que la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Tú y yo hemos nacido identificados con Adán. Y tú dices, pero ¿cómo que identificado con Adán? Si a ese hombre no lo conocí. Y tú dices, el pecado de él, ¿por qué me afecta a mí? Te pregunto yo, ¿tú has pecado? En ese momento te identificaste con Adán. A menos que tú te pares acá y digas, yo en mi vida he pecado, soy libre de pecado. Entonces digo, sí, tu identidad no es con Adán, tu identidad es... Ahora, ¿cuál es la identidad nuestra? ¿Sigue siendo Adán? No, nuestra identidad es Jesucristo, Jesús. Y es por medio de una elección. Y esta elección que tenemos tú y yo de elegir a Adán o elegir a Jesús, ojo,
Elegir el pecado o elegir vida, ¿verdad? Tiene unas repercusiones. Es más, lo significa todo, significa todo. Si elegimos a Adán, vamos a recibir juicio y condenación. Pero si elegimos, como lo has hecho tú, espero, y como lo he hecho yo, si elegimos por Jesús, recibimos justificación. Recibimos vida plena, vida eterna, junto con Él. Pablo llama a esta obra de Jesús un don, un don. No usa esas palabras para decir el don de Adán, habla del pecado de Adán, pero un don de Él. ¿Por qué? Porque el don es un bien natural o sobrenatural que ofrece Dios, pero debe ser recibido por fe. Por eso digo, para la persona que rechaza el mensaje de Cristo, lo que hizo Cristo no tiene validez en él o en ella. Porque es por fe, es una decisión que tú y yo tomamos. Oye, hay por ahí movimientos, ojo, hay por ahí movimientos que dicen que lo que hizo Cristo es salvación para todos. ¿Han escuchado eso? Que como Cristo murió en la cruz, todos somos salvos, toditos, todos. Y a todos nos perdonan los pecados, toditos, todos. ¿Han escuchado eso? Si no han escuchado, se llama el universalismo y no es bíblico, ¿eh? No es bíblico, porque claramente la palabra nos dice que hay gente que no es salva. Y no está hablando de ti y de mí si tú ya elegiste a Cristo. ¿Ok? ¿Por qué esto de que si abunda el pecado, abunda la gracia? Y entre más pecado, más gracia. ¿Qué significa eso? En primer lugar, la ley fue hecha ¿para qué? ¿Para condenarnos? ¿Para qué? Para mostrarnos el pecado. La ley en sí no condena, porque la ley de Dios es perfecta. Dios no se inventó algo por decir, fue algo perfecto. La ley en sí no condena. El problema es que nos condenamos a no cumplir la ley y no podemos cumplir la ley. Y entre más veamos y conozcamos nosotros la ley, vamos a ver que no damos la talla. ¿Cuántos mandamientos y ordenanzas hay en la palabra de Dios? No me digan que un chorro y un montón, díganme el número. 10 mandamientos, por lo que nos dice la película de Moisés. Ordenanzas, obligaciones, ¿cuántas? ¿Se acuerdan el pueblo judío cuántas cosas tenían que cumplir? ¿Solamente las 10? Entonces, 600, más de 600 ordenanzas. Escasamente podemos con 10. Imagínate tú con 600. Donde abunda el pecado, porque la gente todo la rompía constantemente, sobreabunda la gracia. La ley fue dada para que tú y yo entendiéramos, wow, qué mal estamos, cuánto necesitamos de un Salvador, cuánto necesitamos de Dios. Y entre más y no significa que entonces ignoremos la ley, porque la ley es buena. Se supone que debemos cumplir la ley. Para ello tenemos la gracia de Dios, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que nos permite lograr eso. A lo mejor no con éxito total, pero ese es nuestro caminar, nuestra santificación. Y Pablo nos va a hablar después de que sí, muy bonita la gracia y la salvación y todo maravilloso. No es para sentarnos en el sofá de la casa a ver televisión. Ay, ver televisión. Sí, ya mismo me ahorqué. Pero bueno, se puede ver televisión de vez en cuando, por favor. El punto es que tenemos algo que hacer. Tenemos una responsabilidad. De eso vamos a hablar después. No falten, no falten, porque hasta el momento todo ha sido hermoso, precioso. La gracia de Dios, Cristo en la cruz. ¿Y nosotros qué? Pero primero tenemos que entender el Evangelio de la gracia para poder nosotros entrar en ello. Así que si la gracia sobreabunda sobre el pecado, wow. ¿Qué significa eso?
que no hay pecado, que Dios no pueda perdonar. Ahora, se habla de que hay un pecado que Dios no perdona, eso será otro tema. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Entonces, ¿por qué nos condenamos tanto? ¿Por qué nos autoflagelamos tanto? No me refiero con látigo, sino por mi culpa, por mi gran culpa. Sí, es por nuestra culpa. Pero no tenemos que flagelarnos si nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Él, que pagó el precio. Ahora, no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí. Hay una respuesta, que eso seguiremos viendo en el libro de Romanos. Pero, ¿qué dice Efesios 2:8? Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Y a propósito, esta no nació de ustedes. Esta fe y esta gracia no vino de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Hablando hoy del Día del Padre, ¿quién es el mejor padre de todos? ¿Los papás de estos chicos? Mi papá, no. Tú, yo, no. Dios Padre. El Padre absolutamente perfecto, amoroso, lleno de gracia, de misericordia, de amor, de buenas promesas, de buen plan para ti y para mí, con una promesa de que vamos a estar juntos en el jardín del Edén restaurado. Ay, ese es un tema que me encanta. Pero bueno, seguimos. ¿Cuándo empezó esto de la gracia de Dios? ¿Cuando vino Cristo nomás? Desde siempre ha estado la gracia de Dios. Comenzó en el Edén cuando pecó Adán y Eva. ¿Qué hizo Dios? Los partió. Mató un animal y para cubrirlos, por amor a los suyos, a su creación, puso querubines, ángeles, para que el hombre no comiese del árbol de la vida y tuviera pecado eterno, por amor a nosotros. Él podía haber matado a Adán y Eva. Los creó, los podría haber acabado. Tranquilitos estuvieran, sin tanto dolor de corazón que a veces le llevamos a nuestro Padre Celestial. Pero Él eligió establecer un camino. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere que estemos con Él. Y eso continuó a través del Antiguo Testamento. Matar tanto animal, tanto sacrificio, tanta cosa. ¿Qué era eso? Nada, era la gracia. El que muriera un animalito y se derramara la sangre no quita el pecado del mundo, ni el de la persona que traía el sacrificio. ¿Qué quita el pecado? La gracia de Dios, nuestra fe en Él. Estas son cosas que nos recordaban. Hacemos esto, ¿por qué? Porque hay una parte en nosotros, la parte de Dios. Obviamente Él la pagó por completo. Pero ¿cuál es nuestra parte? Bueno, ser hijos. Tender la cama de vez en cuando. No decir nada, porque mi papá es Dios, no tiendo la cama. ¿Me entiendes? Hay una parte nuestra. Entonces, ¿de dónde viene la gracia? Esta es una pregunta maravillosa. Me encanta. ¿Es de Jesucristo o es de Dios Padre? ¿De Dios Padre? ¿Ah? La gracia viene de Dios, pero en el contexto de la Trinidad viene de Dios Padre. Mira, hoy Día del Padre, sí, Cristo fue el mediador, Cristo fue el vehículo. También viene de Él, porque Él fue el que vivió y se entregó y murió y resucitó. Pero la gracia, ese amor, ese deseo de que tú estés en intimidad con Él, vino de Dios Padre. ¿Tú sabes qué va a pasar cuando terminen los 1000 años de Cristo reinando aquí en la tierra? ¿Qué va a suceder? Y no me salga que el enemigo va a ser liberado, porque si va a ser liberado, pero eso no es el punto. ¿Qué va a suceder? Después de 1000 años, ¿qué hacemos? ¿Quién viene? Jesús ya vino, está 1000 años aquí. ¿Qué pasa después? Vamos a reinar con Él. ¿Pero quién va a estar con nosotros? ¿Solo Jesús? No, Dios Padre. Dios Padre.
va a descender en medio nuestro a caminar con nosotros, el jardín de Edén restaurado. ¿Por qué? Por su amor por nosotros. No vamos a estar diciendo ¿dónde estará el Señor? No, ahí vamos a ver, vamos a estar con Jesús definitivamente, pero con papá Dios, cara a cara, por toda la vida, y no solamente cantándole, que va a estar muy bonito eso, pero no solamente cantándole. Vamos a hacer el propósito por el cual Él nos creó, y eso le va a dar la gloria a Él y te va a llenar a ti de gloria, porque papá va a estar satisfecho y tú también. ¿Por qué andamos tan cabizbajos los cristianos? ¿Por qué andamos sin esperanza? ¿Por qué tanto joven? Y ojo, los jóvenes se están reavivando. Eso es un avivamiento de los jóvenes hoy día en todo el mundo, ¿eh? Pero hay jóvenes que están, no tristes, deprimidos, sin rumbo, sin identidad. ¡Wow! ¿Tú le estás dando tu testimonio de vida a ellos? ¿O lo estás regañando? Mañana. ¿Le estás dando testimonio de vida a ellos? Ambos son los dadores de gracia. Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso amamos a Dios Padre. Por eso no tenemos un día que digamos, hoy es el día de Dios Padre. No, siempre es el día de Dios Padre. Siempre es el día de la labor de gracia de Jesús. No tenemos que establecer días especiales. Sí, tenemos el nacimiento de Jesús y la Navidad y la cosa y por aquí y todo eso. Muy bien. Pero en realidad, Él no vive en esos días. Vive constantemente en ti y en mí. ¿Lo creemos, iglesia? Dios es un buen Padre. Y hablando de Padre, necesito a todos los hombres, a todos, toditos, aquí, por favor. Rapidito y más rápido de lo que estoy viendo. Gracias. Sí, porque eso es rapidito. Si tú pones en tus aplicaciones género masculino, necesito aquí. Duros de pelar. ¿Vale? Venga, no queda ningún hombre por ahí, ni uno solo. A ver, todos los hombres aquí. A propósito, a las damas, el día de las damas les regalamos una rosa, ¿no? Una rosita, ¿se acuerdan de la rosita bonita? A los hombres no, tanto como rosa, no. Denos algo para el estómago. Así que vamos a dar unos, ¿cómo se llama eso? Cracker Jacks, pero eso es un palomitas, crispeta, pum pum pum, de sabor, un snack. Es un snack. Varones, quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero que sepan una cosa, varones. Ustedes no solamente son importantes, son esenciales. Vente para acá. Varones, vengan para acá. Vente, Luis. El mundo está ridiculizando el papel de varón. El mundo quiere dañar la imagen del varón. El enemigo quiere quebrantarte. Pero Dios no te puso por encima de las damas. Tú, como ellas, son creación, y el valor que tienen ellas es el valor que tienes tú delante de Dios. Ustedes son hijos. Si han aceptado a Cristo, ustedes son hijos legítimos de Dios. Y cuando tú te sientas que quieres desmayar, que quieres botar la toalla, que ya como que no, recuerda quién es tu Padre. Recuerda que sí, tienes un Padre aquí que a lo mejor hirió tu corazón, que no cumplió con las expectativas, lo que tú quieras. Pero recuerda quién es tu Padre celestial. Permíteme orar por ti. Vamos a extender la mano, damas. Ahí veo dos niños, que vengan para acá los dos niños. Esto no es solamente para... Y miren este personaje.
Por favor, qué elegancias, el Día del Padre. Yo le he dicho que no pueden estar más elegantes que el pastor, pero bueno, se les perdona. Gracias. Quiero orar por ustedes. Quiero bendecir su vida. Y las mujeres van a extender la mano en acuerdo conmigo. Cierra los ojos y solamente concéntrate en tu Padre Celestial. Pero papá, hoy te quiero pedir, hoy elevo mi oración para bendecir la vida de cada uno de estos hombres que son hijos, que son padres. Te pido que tú, como Padre de cada uno de ellos, los cubras con un manto de amor y les concedas salud, paz, fortaleza diaria. Dales a cada uno de ellos la sabiduría que proviene de ti para guiar sus hogares y sus relaciones personales con paciencia, con justicia. Que sus manos siempre sean sostenidas por las tuyas, papá, y que sus vidas sean un reflejo de tu gracia en ellos. Compadécete, Padre, de cada uno de ellos, así como lo prometiste en el Salmo 103. Ellos te temen, Señor, y así como ellos mismos son hijos y se compadecen de sus propios hijos, ten la perfecta y completa compasión por cada uno de ellos. Y para aquellos que son padres hoy día y aquellos que lo serán en el futuro, otórgales la felicidad de ver crecer a sus propios hijos de acuerdo a tu voluntad, según el Salmo 128. Sus hijos, cada uno de sus hijos varones, son un regalo de Dios, son un regalo tuyo, Padre, de acuerdo con el Salmo 127. Por lo que te pido que tú les des tu revelación como Padre para que ellos también sean buenos padres. Y para aquellos que han perdido a sus papás, a sus padres terrenales, dale, Señor, el consuelo que prometes en el Salmo 27, que aunque sus padres los abandonen o no estén cerca, tú los mantendrás cerca de ti. Por lo tanto, varones de esta iglesia, varones de Dios, hermanos míos, reciban la bendición de Dios Padre, la gracia por medio de Jesús y el amor de esta congregación, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, un feliz día. Trátenlos con mucho amor hoy, de manera especial. No se les olvide su paquetico que se les va a entregar. Gracias por venir, nos veremos la semana entrante. Que Dios los bendiga.